Con innumerables casos de éxito en su carrera profesional, vive anclada entre dos mundos de una persona psíquica. Ella es Olga Rey. Nos acompañará los miércoles de 1 a 2 del mediodía, donde nos abrirá las puertas a lo desconocido. Y poco a poco, comprobaremos que no estamos solos en este mundo. Olga, muy buenos días, un miércoles más, un día radiante y bienvenida. ¿Qué tal la semana? Gracias, muy bien, buenos días. Muy bien todo, como siempre. Tenemos testimonio real en el día de hoy y además escalofriante. Sí, muy importante, además muy motivado. Un testimonio impresionante. Pues vamos a dejar a los oyentes a la espera, vamos a llamar a esta persona y bueno, poner los dos oídos porque algo muy interesante tenemos hoy para que escuchéis. La verdad que sí, hay que escucharla. Olga, ya tenemos al otro lado a Bárbara, Muy bien. que quiere hablar contigo y contar su testimonio real. Correcto. Adelante, Bárbara, adelante, Olga. Hola, Bárbara, buenos días. Hola, buenos días, Olga. Ante todo, agradecerte por tus palabras, tu testimonio, que es de ser muy valiente. Y bueno, ¿por dónde te apetece contar? ¿Por dónde quieres empezar? Por donde, cuando te conocí, cuando me puse en contacto contigo. Por ejemplo, vamos a empezar un poco con el tema que viviste en casa de parapsicología. Sí. Esos espíritus que hemos tenido alrededor y hemos estado peleando con ellos. Sí. ¿Nos puedes adelantar algo de cómo empezó, cómo pasó, qué sucedió? Pues todo empezó porque yo tenía unas sensaciones raras y empecé a escuchar muchos golpes y a ver como sombras y cómo daban puñetazos en las puertas. Y eso fue yendo a más y cada vez que salía a la calle nos encontrábamos animales muertos, iba conduciendo y había palomas, pero muchísimas palomas que se caían y estaban muertas en el suelo. Fue un poquito duro. Fue de miedo. Sí, porque cuando sí. una persona no está acostumbrada a vivir este tipo de sucesos, cuando suceden uno mismo no se lo puede creer, piensa que, Sí. bueno, estaré mal, esto no me está pasando, pero la verdad que fue bastante grave y fue bastante considerado, pero a la vez también fue muy bonito porque visualizamos cosas bonitas. Cuéntanos un poquito, hace cosa de poco tiempo, no sé si te acordarás, te comenté que había un accidente. Sí. Y te dije el vehículo, el color del vehículo. Sí. ¿Qué pasaba? Hace muy poquito. Sí. Pues de las cosas que no sabes por qué, pero tienes la sensación y te pasan cosas extrañas que no sabes relacionar por qué, y volví a llamarte y me dijiste que sin tú saber que yo tenía un vehículo blanco, que veías un vehículo blanco, un accidente, y me sorprendió porque justamente además el día de antes casi me saltó un paso de cebra y atropelló a un matrimonio con su hija y su perro. Y después de todo esto, lo curioso fue que cuando yendo a casa en coche, justamente a 300 metros de mí hay un accidente con un coche blanco, varios coches blancos, y hay una persona que fallece. Imagínate. Que fallece. Me parece que visualicé muchísimas más cosas en tu destino, porque vamos a viajar un poquito hacia atrás, vamos a ponernos en los momentos tan críticos que vivimos a distancia,
Pero ante todo preguntarte una cosa, ¿cambiaron las cosas? ¿Cambiaron todo a raíz de que estuvimos juntas y haciendo algunas cositas? ¿Cambió todo? Cambió por completo desde que hablamos. Cambió al 100%, ¿Cuánto pero al hace, 100%. cuánto hace que nos conocemos? Pues hará 4 años, Sí, 4 posiblemente, años, por ahí andará, sí, 4 o por ahí, más. sí, En el tiempo que te conozco, ¿todo aquello que yo te he comentado sucedía? siempre, paso a paso, cosa a cosa, eh, paso que daba, paso que sucedía, paso que se me avisaba, paso que volvía a pasar, siempre, siempre, o sea, eh, al principio lo tomas con miedo porque dices, joroba, esto es increíble. A cualquier persona que se le cuente y que no lo viva, es que es increíble y no es capaz de asimilar que eso puede suceder y que existe, Sí. pero cuando lo vives y las cosas que estaban pasando eran bastante graves, Es cierto, era, perdona que te interrumpa, es cierto que en varias ocasiones yo te llamé diciéndote ciertas cosas que fueron sucediendo. sí, siempre. Sí, Además, yo tengo que dar gracias a Dios o a lo que sea, a los espíritus, a quien sea, que casi siempre en el 99,5% de las ocasiones, cuando yo tengo una sensación extraña, me escribes diciendo, te pasa esto, esto y esto. Y claro, me quedo, ya no me sorprende, evidentemente, pero siempre estás ahí para avisar. Y es que además es que antes de que, cuando yo ya lo estoy viviendo, me avisas luego tú. O sea, es que no da margen a que yo te pueda decir cómo me encuentro, porque es que ya me llamas tú. Y es que es sorprendente, porque dices, ¿para qué voy a llamar? Si es que sé que ella va a estar detrás, o sea, están ellos detrás. sí. Pero, pero Digamos, siempre, paso a paso, siempre. digamos que desde entonces mi angelito no te ha abandonado nunca. Nunca, Siempre ha estado nunca, pendiente de ti y ha sabido cuando has estado siempre. caída, cuando has estado mal o te ha ido algo Sí, mal. Siempre he sentido esa voz que me decir, Isa, eh, eh, perdona, Bárbara, ves a hablar con ella que no está bien. Y siempre el 100%, siempre ha habido algo que yo te decía siempre, siempre por adelantado. siempre, Bárbara, siempre. esas sombras que tú tenías en casa porque tienes hijos pequeños, Sí. ¿cómo se presentaban? ¿Cómo las veías? ¿Qué sucedía en casa? Eh, Esas sombras que yo veía eran oscuras, yo las veía muy oscuras y me generaban muchísimo frío y tener inseguridad, miedo, me tenía la sensación de miedo. Y a mis hijos igual, era una sensación de frialdad completa en la casa y miedos. Lo que pasa que a partir de una hora empezaban a hacer mucho ruido y empezaban a dar puñetazos en las puertas, en las escaleras, eh, teníamos la sensación de que nos agarraban, ir a la cama a descansar era como un imposible. De hecho, hubo varias noches, Bárbara, que os juntabais en el salón y dormíais juntos en el salón porque os daba miedo salir de él. Sí, Siempre sí, estabas diciéndome, estoy aquí, no puedo subir al cuarto. sí. Esas sombras que tú veías, ¿cómo eran? ¿Lisas? ¿Formaban figuras? ¿Cómo las veías pasar? ¿Cómo las Eh, visualizabas? las visualizaba como con una silueta, pero eran todas negras, era todo oscuro, un gris muy oscuro, negro. No Sí, sé, yo no sentía ni veía como nadie físico, era una silueta, pero como con volumen, como si sí, tuvieran volumen. sí. Aparte de eso, los ruidos que habían eran espantosos y sonidos que se producían en la casa eran espantosos. El miedo Sí, también, como no es lo mismo contarlo como vivirlo, tú sabes que no, vivirlo el miedo fue traumático. fue muy grande, Sí, sí, desde luego fue muy. Aparte de eso, yo te hice algo muy bonito, que me sí, gustaría que lo comentaras, cómo es, si es real, si no es real. Yo te pasé a un ángel que tengo, que llevo conmigo, y te sí, puse la mano a distancia y a sí, través de él comunicamos con él. ¿Cómo viviste sí. esa experiencia? ¿Cómo fue para ti? A mí se me saltaban las lágrimas porque porque yo tuve la sensación de mucha paz, muchísima paz y de sentirme como los niños pequeños cuando sabes que
cuando estás indefenso, que hay alguien como una mamá muy grande que te están cuidando y que te están protegiendo, y se me saltaban las lágrimas. Era, Todo aquello que te respondían, las preguntas que le hacías, más las experiencias que vivimos, que fueron muy fuertes, muy duras, ¿cómo te respondía? ¿Te acertaba? ¿Te animaba? ¿Cómo te hacía ver? a mí él siempre me lo hacía, siempre me ha dado señales para hacerme ver las cosas, siempre. No, cada vez a lo mejor esa tranquilidad siempre a lo mejor aparecía, muchas veces ha aparecido una pluma, no sabíamos por qué, y aparecía una pluma blanca, una alita blanca, me rozaba, siempre ha sido cosas físicas que yo he podido ver y sentir. Muy Me bonito movía la eso. mano para que yo supiera que estaba. Ahí quería yo llegar. ¿Cómo es ese movimiento de mano? ¿Tú te mueves? ¿Tú te podrías responder a las preguntas? Sí, 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 ¿Y, sí, y, sí. y cómo era? ¿Qué sentimiento, qué sentías? Sentía alegría, ¿Y el, mucha mo- alegría, y el felicidad, movimiento del brazo se movía solo? solo, ¿Cómo solo. puede ser Al eso? principio te choca porque dices, joroba, que es que yo no estoy haciendo nada. Y te quedas un poquito parada como diciendo, ostras, que te están moviendo la mano, que te están moviendo un brazo, que es que no eres tú, que tú estás intentando mantenerlo quieto, 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 y es que no eres capaz porque es que te lo mueven. Sientes una energía, una fuerza, Sí, que viendo sí, que tú, y aparte de que se te movía muy rápido, se te mueve muy sí, fuerte, no va lento sí, contigo, sino sí, va bastante fuerte. Muy importante a sí, veces la fe, también lo que hemos vivido, desde luego la fe ha entrado en tu casa, eso está sí, claro. Y como muchas otras cosas más, pero vamos a centrarnos un poquito en esos seres, esos espíritus que teníamos en casa. sí, ¿Cómo pasó? ¿Cómo vivían los nenes eso? Cuéntanos un muchísimo. poquito, porque yo sé que es desagradable recordarlo y vivirlo otra Sí, vez. fue. Además es que yo me acuerdo que duraron varias noches desde que yo me puse en contacto contigo, duraron varias noches. Eh, Hubo una noche que la recuerdo amargamente porque eran los golpes eran pero fortísimos, fortísimos, y, y yo tenía la sensación de que me estaban agarrando y que me estaban ahogando con el cuello. Sí, Y de la nada, yo me acuerdo que mi hija, la mediana, me llamaba, pero yo es que no podía hablar porque sí me estaba ahogando. Y, y recuerdo como sí, como un ángel, un ser celestial, alguien que me decía, respira, levántate y respira. Y respiré. Pero al día siguiente, cuando yo me levanto, eh, me ve mi hijo y me ve cardenales en el cuello. sí. Y se me quedó mirando y dice, ¿y esto, mamá, qué te ha pasado? Digo, pues es que yo he sentido esto y yo tenía la sensación que me ahogaba. Es que yo me ahogaba, me estaban ahogando. ¿Crees Esa que, noche para mí, ¡puf! ¿crees que todo lo que te ha pasado, todo lo que has vivido ha podido ser fruto de tu mente o de algún otro No, no, tipo de sugestión que hayas podido no, tener? no, 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 ¿O no, no, no. realmente piensas que lo que has vivido es tan real como estamos aquí ahora mismo? Bueno, es tan real como que yo existo. O sea, como que estoy con los pies en la tierra. Ahora mismo aquí estoy con los pies en la tierra. Es real, Lo he es podido real. verlo. Parece increíble, pero es real. Lo que pasa es que hasta que no lo vives, y ojalá la gente no vives estas cosas tan feas, pero hasta que no lo vives es difícil de creer, pero cuando las pasas y las sufres, uff, Bueno, uff, es real. piensa que como tú hay mucha gente que no habla, se calla por Sí, miedo a lo que digan los demás y están viviendo experiencias verdaderamente monstruosas. Otras sí. personas, si se despiertan, piden ayuda y muchas veces lo consiguen y otras veces no. Es muy difícil. Pero vamos a centrarnos un poquito a cómo soy yo realmente en el tema espiritual, digamos un poco en el tema de parapsicología. Lo que- ¿Cómo te definiría yo? sí, por ejemplo. Única, especial, única y especial, única, grande, Gracias, mujer. Muchas gracias. Agradezco. única, grande, o sea, es que eres grande. Gracias, O corazón. sea, para mí eres mi salvación, eres la salvación de mi familia. Es que yo te debo, es que os debo. Te gusta que mencione al angelito, pero yo sé que gracias a ti eh, ellos han podido ayudarme, pero porque yo a ellos
porque esto es increíble, pero yo es que te debo la vida de mi familia, y es que lo sé, porque es que lo he vivido. Sí, hemos tenido Para mí eres grande. momentos muy duros, incluso de llevarse a algún familiar, iban a por vosotros. La puerta de la calle se abría, recuerdo, por las noches cerradas se Sí, abría. Era sí. un infierno bastante claro, pero claro, hay que superar todo eso Y, y y poderlo... los momentos en el que cada vez que ellos querían algo y se llevaban algún animal que tenía, Iban uff, matando, iban matando, sí, eliminando los animales. Sí, es sí, cierto, era bastante feo. De hecho, la nena a veces tenía sueños, o como si soñara o escuchara sí, voces. sí, ella siempre que iba, es curioso porque siempre o tenía como pesadillas que le decía ella o escuchaba voces y decía mamá, escucho una voz que me grita, y cuando se iban solucionando las cosas y nos iban ayudando, ella decía mamá, me han vuelto a hablar, pero la voz que he escuchado me daba paz. Era Y más cada uno dulce. duerme en su habitación y no solemos hablar de estos temas. Lo único que cuando tienes estas experiencias, pues mi hija pues te lo dice con toda la tranquilidad del mundo, Sí, porque ha vivido circunstancias, y ella hay veces que pasa por cuando no intuye, cuando le hacen sentir una sensación extraña. Ella es curioso porque en el mismo kilómetro de una carretera en concreto te dice que algo no le gusta, que algo va a pasar. Y lo que más me sorprende es que encima tú un día antes de que ella lo diga, me está diciendo, oye, ¿qué pasa esto? Digo, bueno, ya esto ya es para quedarte paralizada. sí, es curioso la visión que tengo contigo y tu familia. Es como Mm, si fuera algo especial, pero sí la verdad que se ve bastante y se percibe bastante. De hecho, estamos muy, muy lejos una de la otra sí, y en varias ocasiones sé que te he llamado porque he visualizado sí, ciertos peligros como el que hace poco que te comenté, además vi un vehículo blanco y es cierto, y maticemos, que yo no sabía que tú tenías un vehículo blanco. no Y tenía ni idea, no, porque ¿cuánto hacía tiempo? tiempo que no hablaba contigo, ¿Y cuánto y las veces que tiempo? habíamos hablado no habíamos hablado de mi coche. ¿Y cuánto tiempo hace que tienes ese vehículo blanco? Que te has ¿Un año? comprado un año, o sea que ¿cuánto hace que no nos vemos personalmente? Uf, 2 años, 2 años y pico. Hemos ido hablando a lo mejor salteadamente, Sí, pero cuando yo sí, te llamé sí había pasado tiempo que no sabía nada sí, de ti. sí, había pasado Te mucho llamé tiempo, por sí, es esa cierto. razón que veía un accidente Sí, y el sí, vehículo que yo veía que se accidentaba era un vehículo blanco. Que sí, tuvieras cuidado y fueras con precaución, mm, porque era sí, grave. Y fue sí. decirte eso y qué espacio de tiempo hubo de que yo te lo Menos de comuniqué 24 horas, o menos de sucedió. 24 horas, Sucedió. menos de 24 horas. He llegado a decirte a veces a distancia cómo ibas vestida. Sí. A ver, Te he muchas, visto muchas veces a distancia lo que estabas haciendo. sí, sí. Y muchas veces me han mandado a dormir y sin saber que estaba despierta, decirme, Bárbara, vete a Acuéstate. la cama y descansa, y decir, vale, venga, va, para todos los niños pequeños a 500 kilómetros de distancia. Sí. Vale, vamos a centrarnos ahora en los golpes y los sonidos que recibías en casa. ¿Cómo eran esos golpes? ¿Parecía un puñetazo o si daban con Eran un... puñetazos, eran como puñetazos. ¿Eran fuertes esos sonidos? Eran muy fuertes, eran muy fuertes. Eran puñetazos en las paredes, en las puertas vibraban, eran puñetazos fuertes, hasta el punto de que, bueno, ya lo sabes, que las puertas se movían, Sí, o sea, sí, vibraban y estaban cerradas. sí, sí. Todo Sí, pasaba siempre por la noche. Era cuando se siempre, cogía esa energía negativa y digamos que a siempre, partir de cierta hora empezaban a ver esas visiones con esas sí. sombras negras que pasaban, que eran figuras. Desde luego las sombras negras nunca traen nada bueno. Sabemos que siempre son No, yo más doy bien fe del de eso, lado que no. oscuro y del lado malo. No, además es que las recuerdo voluminosas y oscuras, nunca las veía, no tenían cara. Yo no teníamos la sensación que veíamos volúmenes como personas, seres, como si estuvieran cubiertos con una sábana negra Sí, y tenían exacto, volumen. exacto, muy bien. No, sí, recuerdo perfectamente porque he pasado muchas horas a tu Sí, sí, lado y sí, incluso pues pasando esas noches a tu lado y viviendo sí, todo esto. Contarlo sí. pues es que se nos traba hasta la lengua cuando lo contamos porque no es lo mismo que vivirlo, está claro, No, no,
Pero sí que ha sido No, muy duro porque cuando uno está solo, bien, pero cuando hay niños en casa, las se cosas pasa son más miedo. diferentes porque, claro, el miedo que tienen los niños, incluso uno Sí, se mismo, multiplica porque no estás tú, no eres sí, en mi situación no, lo que yo ya no tenía miedo era lo que me pudiera pasar a mí ya me daba igual lo que me pasara a mí, era cuidarles a ellos, o sea, la sí. sensación que ellos tienen que estar bien. Hombre, los niños desde luego es la parte más débil en estos casos Sí, y es el peligro que digamos más corren estos niños porque tienen esas sí, almas, esos pechos abiertos y son más fáciles de quizás de poseer o de manipular. sí, Y digamos que sí, iban siempre a la habitación de la niña, que era donde el sonido se agudizaba más, esos golpes. sí, sí, sí. Hubo un par de noches, una era a mi puerta y otra era a la de mi hija. Vale, ahora vamos a centrarnos en cuando estabas durmiendo, como bien decías antes, notabas que te cogían del cuello, notabas que te Sí, agarraban. ¿Cómo notabas esa sensación? ¿Era como si fuera humana la mano? ¿Cómo sentías esos? sentía presión, sentía como si una mano me cogiera el cuello y me estuviera apretando. ¿Y Era cuando? eso, como, Como si fueran manos. no, sí, como una mano, ¿Notabas que te faltaba el aire? sí, sí, no podía respirar. O sea, era no poder respirar, de ahogarme porque no podía respirar. ¿Y la sensación de tocarte, cómo lo sentías? ¿Como una mano normal, como si fuese humana o algún No, otro tipo de no era, sensación era brusca, no era, agresiva? sí, Digamos que mm, no venían en son de paz. Lo que había ahí era no, algo no, agresivo, era para algo muy nada, malo, muy malo. para nada, Cuando sí, pasamos esa batalla, porque esa batalla fue muy dura, no es lo mismo contarlo, se cuenta que en vivirlo, 4 palabras. Hemos pasado muchas noches, muchas horas, muchos días sí, con esas sensaciones y con esas presencias bastante feas. sí, Tardamos un poquito en poder aliviar todo eso porque tú sabes que no es sí, fácil, pero mi sí. ángel, ¿qué te transmitió en todo momento? ¿Qué te transmitía? ¿Qué sentías cuando hablabas con él y le Me, hacías esas eh, preguntas? ¿Qué te transmitía? ¿Cómo me sentías esa transmitía mucha presencia? paz, mucha felicidad y me transmitía la alegría de saber que aparte de que estaba él, estaba alguien muy querido por mí que no estaba ya en la tierra. En la segunda parte pasaremos a ese lado, que también es muy Mm, bonito esa experiencia que viviste con un pariente tuyo, digamos que es tu padre. sí, Vamos sí, a vivirlo en la siguiente parte. Ahora vamos a centrarnos un poquito en cómo cambió todo, cómo estabas, porque había momentos de desquicio total, había momentos, sí, llamadas telefónicas a todas horas, sí, noche y día, había un agobio, un estrés impresionante, sí, es muy normal. mi vida era estresante, o sea, psicológicamente y personalmente era tensión, Tensión vivía constante. tensa, con miedo. ¿Alguna vez te había Esa, pasado esto? no, hasta la primera vez que nos conocimos, que nos pusimos en contacto, yo estas cosas no me habían pasado. Y Bárbara, perdóname la pregunta, ¿eras atea? ¿Creías? ¿No creías? ¿Cómo? Bueno, tampoco, fíjate, yo siempre decía que era creyente, pero como cuando estás en una situación normal que no te pasa nada de estas cosas, ni caes en pensar ni en sentir si eres ateo o no eres ateo, si eres religiosa, pues sí, yo creía, pero no era algo que yo me pensase realmente o que tuviese un convencimiento, Sí, pero porque no me acordaba, realmente es que no me acordaba de ello. No muy bien. sabía que existía en otra otro plano que no sea el de la Tenías Tierra, la ¿no? fe, pero no tenías Sí, la pero convicción no tenía de los hechos. sí, la seguridad, era pues eso, que cuando te dicen fe, pero dices, ya, pero es que no veo. Y Sí, es después de pasar eso no es que sea fe, o sea, es que sé que existe, sé que es. sí, sí. Da igual que seas católico, que seas de la religión que seas, es indiferente, existe. Bueno, Bárbara, vamos a descansar un poquito, vamos a tomar un poquito de agua y volvemos con la siguiente parte que es muy bonita. Aunque estamos muy nerviosas, a las dos se nos nota un montón. Yo no sé qué tiene Sí, esto, que cuando me siento aquí
Qué bárbaro, por el amor de Dios, parece que no lo he hecho nunca. Vale, cariño, pues Bárbara, ahora te volvemos otra vez, ¿vale? Vale, de acuerdo. Bárbara, te llamo de todo menos por tu nombre. Tengo el día hoy muy liado, hija mía, discúlpame. Bárbara, aquí Para estamos ti, otra la vez. vida, por norma general, siempre es muy liada. Sí, claro que sí. Hay que ayudar a la gente. Si supieras en la que estoy ahora, es increíble en la que estoy metida ahora. Yo sí te puedo decir que cualquier persona que te conozca es un regalo de Dios. Gracias Tú por eres un esas regalo de palabras, Dios. me agrume escucharte, yo te lo agradezco en el alma. Ante todo, que sepa todo el mundo que palabra que sale por nuestra boca sea la verdad y hechos demostrables, Sí, que sí, es lo sí, sí. importante. El manifestar Sí. lo que uno vive, las experiencias de uno mismo y la realidad de la ayuda Sí, que ha recibido. además, yo siempre lo he dicho, yo respeto los pensamientos de los demás y las creencias de los demás, Sí, pero también pido que respeten a las personas que como yo, o como tú, hayan vivido cosas que están fuera del alcance normal. muchas personas te puedo asegurar que están viviendo esto y cosas peores todavía que estas. Y mira que la tuya, digamos que se lleva la palma porque fue un poquito, por no decir monstruoso, las experiencias que vivimos. Incluso Sí. las sensaciones que tuvimos cuando te agarraron, un niño que te agarró la manita, todo lo que vivimos, respuestas en otro idioma que tuvimos, que acertaron 100%. A veces en el espacio-tiempo tú sabes que ellos también lo mueven y a veces pues o viene más largo, viene más corto, pero en el espacio-tiempo... Pero siempre pasa, siempre sale, sí, o sea, siempre es. siempre es. sale lo que ellos Da igual dicen. que sea un mes o un día, una hora o 3 meses, es que siempre sale, siempre. Eso es lo más siempre. importante, que digamos que el don que yo tengo es muy diferente, no conocido. Creo que en este mundo no hay nadie que sea capaz de hacer lo que yo hago. Además, a cualquier persona se le puede demostrar, como tú bien sabes. Sí. Pero lo importante es que pasó todo, pasamos todas esas experiencias, la casa se quedó preciosa, rehiciste tu vida, sonríes, quitando este pequeño susto que hemos tenido hace poquito. Que digamos lo hemos vuelto a erradicar y seguimos hacia adelante. Ya se te ve con sonrisa, se te ve con ilusión y con ya fuerzas sonrío, de estar es cierto hablando. que sí, además es que pero ya no lo haces conscientemente, es que surge, es que cuando ya te quitas mucho peso, cuando te quitan cosas que no deben de estar y cuando te ayudan y te guían, es como si te quitaran una mochila de piedras y empiezas a estar más ligera, más liviana, sonríes, te levantas y el sol cuando calienta, calienta, y no que cuando calienta tú tienes mucho frío, no, sonríes, vives. Sí, notas un cambio bastante considerable en tu cuerpo, actitud, hogar. Notas, he pasado de ser una mujer que era negativa cuando me pasaban estas cosas a decir, vamos a ver, que es que yo soy nerviosa y yo quiero seguir siendo nerviosa porque es mi estado natural. Y pasar de ser negativa porque te hacen estar así constantemente a volver a ser tú, eso no existe en el mundo agradecimiento para ni gracias ni tantas veces gracias en la vida para dárselas a una persona como te las podría dar yo a ti y como te las debo de dar. Te lo agradezco en el corazón. Bueno, vamos a pasar una parte que hemos aplazado para en estos momentos poder recordarlo, una parte muy importante y muy bonita que vivimos juntas, que fue la comunicación con tu padre. Sí. ¿Cómo viviste esa comunicación? ¿Y estás segura que en todo momento era tu padre? Siempre, porque además yo nunca te comenté, nunca te he dicho ni qué le había pasado a mi padre, ni de qué se había ido mi padre, ni dónde estaba enterrado mi padre, nada, yo nunca te dije nada, solamente que él ya no estaba conmigo, no estaba físicamente a mi lado. Y esa experiencia fue, el mayor llanto del mundo me lo llevé yo, evidentemente, porque estuve llorando y solo sabía llorar. Sí. Pero era llorar de felicidad,
porque es que iba contestando a todas las cosas que se le preguntaba y que tú no sabías. Es que tú no sabías. Y fue muy bonito, Entonces, además. todo saber, Podemos decir algo que es muy fuerte, pero fue real. Podemos decir que lo visualizaste, lo vistes, sí, sí, se manifestó. Vale, lo grabado en mi retina. fue muy Y no bonito lo voy a esos olvidar momentos, nunca. muy bonitos. ¿Y qué te decía No tu lo voy a- padre en esos momentos cuando le pedíamos ayuda? ¿Qué nos decía, recuerdas? Él siempre decía que estaba ahí, que confiara, que él estaba ahí. Confía, confía, me decía confía, estoy aquí. Y de hecho estuvo ahí. Y de Es hecho estuvo gracias ahí. que estuvo ahí con nosotros, porque si no, no sé si hubiéramos podido con todo lo que había en tu casa. Y esas palabras de confía, Y confía, luego nos adelantó cosas del presente que han ido pasando, han ido siempre, es sucediendo. Nos verdad. decía, esto Sí, sí, venía así, esto va a sí, pasar, esto te va a sí, suceder así, y así fue siempre. sucediendo, ¿no? Fue Sí, sí, pasando. sí, sí, Y, siempre. y yo me pregunto, ¿fue traumática esa experiencia o No, fue algo para especial y mí, bonito de vivirlo? para mí fue una de las más maravillosas que he podido sentir. ¿Y cómo tienes la Una de las más certeza, bonitas, cómo tienes la certeza y la seguridad de que era tu padre el que estaba con nosotras? porque yo le vi, Lo porque yo vimos, sé cómo era él. lo vimos, lo tuvimos en presencia. Sí, porque es que le vi. No es que estuviera ya solo sentirle, no, no, es que yo le vi. Sí, sí, fue impresionante. Mm. Y eso te demostró que hay algo muy bonito cuando nos vamos. Y eso No seguía nos demostrando vamos. lo que él decía, confía, confía. Te dio esa luz y esa Sí, fuerza día a día. Y recuerdo muy bien que sí, todo aquello que nos iba diciendo, cómo iba pasando, ¿eh? Cómo fue sucediendo todo. Cómo sí, nos decía esto así, ahora va a pasar sí, esto, ahora lo otro, esto es así. sí, Cómo nos iba siempre. pasando. Desde luego fue algo maravilloso. Y bueno, vivimos también otras experiencias que vivimos juntas. Había en una de las ocasiones más gente que recuerda, a ver si te haces memoria y te acuerdas de este pequeño detalle. Tuvimos a un chico sentado con nosotras. Este chico Mm. no hablaba español y pusiste tú la Eh, mano. Y este chico puso la mano encima de ti y hizo unas sí, sí, preguntas que la respondió en otro idioma. Tú no tienes en noche, idea de las preguntas o las respuestas que podría vamos, ni idea tener esa porque persona no, o y sea, tu mano. yo me reí, yo ese día me lo recuerdo con risas, porque como yo ya había experimentado esa sensación, ver a una persona extranjera que no habla tu idioma, que se está hablando en un idioma que no entiendes ni simplemente ni los buenos días, cuando le están contestando según las preguntas de su idioma y él empieza a ponerse nervioso y a llorar, Sí. claro, evidentemente me reí porque sé cuál es esa sensación, es decir, cómo narices se puede lograr saber todo esto. O sea, si no lo contestan ellos, ¿quién lo va a contestar? Y Nosotros no más en un sabíamos ese idioma que no idioma, tienen ni idea. no teníamos ni idea de ese idioma. Y él lo preguntó en Sí, su idioma, quizá para probarnos, para ver si había esas respuestas. ¿Cómo es sí, posible que sin conocer el idioma y a través del movimiento de tu brazo, esa energía, fueran las respuestas correctas? porque contestan ellos. Porque O sea, contestan ellos. es que yo no, idiomas no tengo. Hablo el castellano Y chapurreado. con chapurreado, Lo hablamos imagínate chapurreado. hablar otros idiomas. Ya, bueno, Sí, eso sería... fue muy impactante. Además, el chico lo pasó muy mal. Y Sí, yo creo que desde entonces el chico ha cambiado totalmente y ha visto la vida de otra forma. Porque sí, sinceramente es que necesitamos que alguien nos lo explique, nos diga cómo puede ser. ¿Cómo es posible que yo a distancia, por ejemplo, vamos a ver vamos a ver si nos sale bien? Pon la mano, yo te voy a hacer una pregunta. Yo tengo a María Jesús delante de mí y lleva una cazadora. ¿La lleva negra o la lleva amarilla? Pregúntale a ver qué te responde. negra. Negra. Y no estás aquí, no la estás viendo. ¿Puedes responderle, María Jesús, que Por supuesto que sí, la llevo negra, sí. cómo puede ser? Pues ya ves, ¿Cómo puede ser a distancia? Porque estamos a muchos kilómetros. vaya. ¿Bárbara?
Sí, sí, está ahí, no te preocupes. Ah, Lo que pasa Sí, es sí, que estoy. la gente A te ver, escucha, quiere hablar contigo, llama por teléfono, no hay manera de ponerse en contacto contigo. Bueno, ya haremos un programa un poco dedicado al público Claro. para que puedan hacernos las preguntas que necesiten. Pero como podemos ver, es impactante porque María Jesús, en ningún momento te ha dicho yo es el que color de la chaqueta y hasta el día de hoy yo siempre me sigo sorprendiendo, sí, es que porque es aunque sé que sorprendente. es, pero yo me sigo sorprendiendo. Entonces me río porque es que es como decir, "Bueno, vale, si es que Bueno, pero es, vamos a dar valor o validez a esto, porque la distancia que llevamos, María Jesús es testigo. Cuando yo he venido, llevaba otro color de jersey y se ha puesto la chaqueta negra. ¿El color sí, de jersey que lleva interior es blanco o es azul? Qué aprieto te estoy poniendo. Pobreta. azul. Azul. María Jesús, ¿lo puedes colaborar? Bingo, azul. ¿Ella en algún momento ha hablado contigo? No, no, yo no la conozco, no, ¿En no, algún momento ha podido ver tu foto o ha no, podido saber que llevas el jersey azul y la chaqueta no, negra? no, ¿Y cómo puede ser tan lejos que estamos ya una de ves, la otra? vaya, Porque yo acabo de llegar, bueno, he llegado a la 1 sí. y le he visto con el jerseycito azul y yo para mí he dicho que fresquita va, porque yo voy congelada. Y de pronto se ha puesto una chaqueta y bueno, ha sido la ocurrencia de comprobar que a distancia pueden respondernos y vernos. Y es muy impactante, La verdad porque es que Sí, sí. ella lo está colaborando. Aquí no hay trampa ni hay cartón, lo podemos demostrar a cualquier persona. De hecho, ¿cuántas veces yo te llamaba y te decía, vas vestida así, así, porque te estoy viendo y vas vestida de esta manera o de esta otra manera? Sí, Sin sí, preguntarlo. sí, a veces te decía, no me digas la ropa interior, por favor, ya que es lo único que me falta. Oye, también te la puedo decir, ¿eh? Sí, 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 Sin sí, por verte te eso, puedo decir lo que llevas, cómo es por tu eso. casa, cómo es todo y estamos a distancia. Y esto es algo muy importante porque lo hemos hecho en directo, lo hemos hecho a distancia. Tú no conoces a María Jesús, no la has visto, no Para has nada, visto una foto, no sabes nada. no, ¿Cómo no, es no, posible que pueda responderte acertadamente? porque Claro están, está. ¿Cómo puede ser eso? Hay porque alguien que están. no responde y alguien que está conmigo que es muy grande. Sí, Siempre ha estado conmigo, tú lo sabes, en los años que me conoces, que siempre ha estado sí, conmigo. Y eso es muy sí, especial. ¿Cómo puede ser? mm, Yo sí sé que en el mundo entero, fíjate lo que me atrevo a decir, nadie hace lo que yo hago. Nadie. Nadie. Porque el don de moverte a distancia ese ya es muy grande. sí, sí, porque yo me acuerdo la primera vez y casi no me desmayo, iba a decir otra frase, pero vamos, que me tuve que sentar Sí. Y no nos conocíamos personalmente. y no nos conocíamos Sin para embargo, nada. tu mano empezó a moverse, Sí, empezó a darte respuestas, empezamos a visualizar y sí, empezamos a solucionar varios de los problemas que en esos momentos eran bastante considerables, aunque ahora lo contemos como una anécdota y lo contamos sí, ligeramente, vamos, no, pero mientras lo estás viviendo no es tan es que ligero fue porque lo muy sufres. fuerte, fue muy peligroso además, porque digamos que estuvisteis en peligro. Conseguimos Sí, salvar tu casa, conseguimos que tu familia y tú vivierais bien sin que nada os perturbara la paz del hogar y sí, conseguimos que fueras hacia adelante en muchos aspectos. Pero sí mm, impresiona. Y igual que soy sí, capaz de mucho. averiguar la ropa o ha sabido contestarnos la ropa que lleva María Jesús, nos puede decir dónde está enterrado tu padre, dónde está enterrada tu abuela, dónde está enterrado fulanita o Sí, de qué ha muerto Paquito, por ejemplo. sí, Porque esto es una sí, realidad, no es ninguna mentira, ni es ningún engaño, mm, ni ningún fraude. Es algo mm, real. ¿Cómo yo puedo sí, saber hace unas semanas que es imposible? Porque yo empecé a hablar contigo después de hace 2 años, hace poco. sí, ¿Cómo ujú. puede ser que yo no sabía absolutamente nada de que tú tenías un vehículo, que yo visualizara esos accidentes? ¿Cómo puede Yo ser? no sé por qué te lo enseñan. Simplemente yo creo que te dicen, oye, que Bárbara Visualizaciones. está pasándolo mal, que Bárbara corre peligro, o cualquier persona, o fulanito, menganito, eh, sé que te avisan, Sí, lo son sé, como imágenes sí, y digamos sí, que cuando las ánimas, por decirlo de alguna forma, o mi ángel, conoce a esa persona, a raíz de ahí es como si estuvieran protegidos. En cada momento nos avisan de riesgos y peligros que nos acechan alrededor.
porque igual Sí, que a ti ha habido otras personas que pueden dar su testimonio y lo irán dando, que les he llamado y les he dicho, viene esto, o esta enfermedad entra, o va a pasarte sí, esto, tenemos que hacer esto, vamos a cambiarlo. Y sucede tal sí. como nos lo explican y nos lo dicen. No eso, sino Mm, otras cosas también que hemos vivido, como, madre mía, hemos vivido tantas cosas que día a día nos iba diciendo, hoy pasará sí, esto, mañana viene por aquí, mañana te vas a cruzar aquí. Todo, sí, es sí, una sensación sí. extraña, pero es real como la vida misma. Entonces yo me pregunto, el don que yo tengo hasta el día de hoy no se lo he visto, yo no me considero vidente, lo vuelvo a repetir, a mí no me gusta que se me llamen vidente, porque yo no me Yo no considero te, una no sé vidente, cómo, yo yo no soy sé qué adjetivo te psíquica, podría calificar. psíquica. Mm, Para mí Sí, soy bueno, una sí, psíquica porque yo los sí, pero visualizo, fíjate, los veo, los yo, escucho. yo nunca, además, yo creo que nunca en la vida te he dicho ni psíquica, ni vidente, ni nada. O sea, para mí eres alguien único, especial, o sea, Sí, especial. O sea, sí, es que eres pero grande y no, normalmente sucede esto, que cuando ves el futuro o predices el futuro o el presente o incluso el sí, a pasado, la que lo gente he dicho muchas, suele llamar videntes. vidente, Yo no pero es que soy lo tuyo es vidente, distinto. O sea, exactamente. No no soy es que vidente. sea, Yo puedo traer a la mesa o donde quieras a cualquier espíritu. Yo lo llamo y lo tengo, en 5 minutos lo tengo sentado aquí en mi mesa, sea bueno, quien si llega a sea, 5 minutos, si llega a 5 minutos. si llega. Es decir, yo no soy vidente, soy psíquica. A través de ello escucho y muchas veces veo como si fueran las imágenes de una película y ves lo que está sucediendo. O te ves en un sitio, en un lugar y ves lo que está pasando, como si fuera una película que tú estás en el medio de esa película y estás viendo lo que está sucediendo. Y eso Mm, pasa. Tal como lo sí, visualizo, pasa. Y luego el don tan grande que tengo para hacerte o transmitirte a través de tu movimiento de brazo o escritura, porque también escriben, puedo yo hacerte llegar esa comunicación como en estos momentos, que es sí. real, que nos lo está confirmando María Jesús, y creo que María Jesús no miente absolutamente para nada, sino que le salga un grano en la nariz, en la punta, y así sabremos todos si le miente o no. No, pues creo Es que no le va una a salir realidad, ningún grano en la nariz. porque la distancia no la conoces para nada, no sabes No, no, absolutamente nada de yo, ella. vamos, ¿Cómo doy puedo fe que llegar no a la saberlo? conozco, ni sé cómo es, ni dónde está, o sea, Pero sí nada, te o sea, que, garantizo que va vestida como te, como te no, han no, vamos, dicho, ¿eh? si ellos, Sí, sí, si a mí me has preguntado y él ha contestado así, sí, es es así. así, o sea, Sí, es que tampoco lo pongo en duda, sí, es así, sí, exactamente, es así. Hay que vivirlo y sí, entenderlo porque cuesta mucho al principio, pues como tú bien dices, ha habido gente que se ha tenido que sentar y gente sí, que no, me ha dicho, tú tienes algo debajo de la mesa, se ha agachado incluso debajo de la mesa a ver qué no, es lo yo que hay. reconozco que ha Me los habido he tenido que llevar ocasiones a otro y tú lo sitio. sabes que te he tenido Sí, que decir, espérate que me siente porque es que me están temblando hasta las canillas, o sea, decir, es que es increíble, o sea, decir, no, que no es capaz, esto no tiene sentido, esto no es real, y te tiemblan todas hasta que te sientas y dices, no, es real, tranquilízate, no pasa nada sí. y lo estás viviendo. Lo que pasa es que cuando son momentos duros, lo Ah, vives de otra forma, lo vives con más miedo ahora porque que estás ya lo viviendo una situación conoces, distinta. claro, Pero cuando ahora, ya lo conoces, es claro. como dice, para mí es una parte de paz. O sea, yo reconozco que a mí me habéis traído paz y a mí me habéis traído vida. Y muchos cambios, ¿eh? Muy buenos, Y, además. y Y exacto, muchos y cambios muy sonreír, buenos. Y nos ha y costado mucho porque, sonreír y ver que cada vez que a lo mejor pasa algo y se soluciona, como hace, o sea, ayer creo que sí, fue, aparece también una pluma blanca y se mete hacia mi casa, te da como esa decir, venga, señal, va. esas Sí, señales. estate tranquila, Sí. descansa, y ríes. Es curioso, déjame que explique una cosa, porque lo de la pluma blanca, en muchos casos que he tenido, en muchos sucesos así paranormales, cuando han llegado a solucionarse y ha quedado el hogar dulce con luz, han aparecido lo que es la pluma blanca. Sí, No eres la única que le aparece esa pluma blanca. Yo tengo otra señora, que creo que en uno de los testimonios está también, que le aparecía esa pluma blanca en el yo hombro o le a mí me aparecía... aparece una pluma, pero no es una pluma blanca eh, ni de una paloma, ni de un... No, es una pluma blanca. Es Sí, como si tuvieras una alita y una pluma de esa alita de la sí. parte de abajo se te cae. Y ¿Recuerdas, además, perdona,
¿Recuerdas que me ha venido ahora a la memoria? Es que hay tantas cosas que hemos vivido entre tú y yo, hija mía, que ¿recuerdas una Sí, vez que estábamos sentadas las dos y estábamos poniendo una cámara y de pronto sí, pasó sí, como... cierto, cierto. Cuéntalo, Y cuéntalo. es cierto, cierto. Sí, Vamos, tengo los vídeos. sí, Los sí, voy a sí, subir, estábamos sí. en una casa con más personas Sí, y, no me acuerdo exactamente todo lo sí, que estábamos haciendo porque fue sí, una noche muy larga, sí, pero cuando tenía esa sensación de que estaba ahí y sí. cuando empezamos a ver un poco el vídeo digo, coño, que es que ha pasado una ala blanca, ha pasado como un ángel, era el Carnosa. ala de un ángel Era un ala, y se veía completamente. perfectamente. Y como si fuera de carne, como pasaba por delante Sí, de sí, nuestra sí, cámara, y sí, sí, se ve sí, la forma de, como si sí, fueran uñas, pero se ve la forma de sí, un ala, sí, de un sí, ángel, sí, como si sí, el ángel hubiera sí, pasado cierto, por delante de cierto, nuestra cierto. cámara y se hubiera captado el ala. La tengo incluso puesta en cámara lenta. La voy a Cierto, subir, ese vídeo. y Y la verdad es que lo verdad vimos los dos pasar delante. cuando se calman las cosas, siempre aparece en mi casa una pluma blanca. Sí, eso es Y como yo una la cojo y la señal de guardo, que todo va bien claro, celestialmente. la cojo y la guardo porque no es una pluma corriente, no No. es una pluma de una ave, no es una pluma corriente. Ya digo que en varios casos ha sucedido así, exactamente. Cuando la persona se libera de todo ese mal, es como si recibiera esa gracia, esa señal para decirte está todo bien. Y Sí, esa pluma blanca ha salido en varios casos, no solamente en el tuyo, sino en varios casos mm, ha salido esa pluma blanca. Es curioso, realmente curioso, pero sí, es real. Es como una forma sí, de decirnos las cosas. Pero bueno, aparte de sí, eso hemos tenido tantas cosas, ¿eh? sí, hemos Mira que vivido hemos pasado cosas terribles, sí, hemos pasado terribles. cosas Eso nos muy demuestra duras y también cosas muy bonitas, muy muy bonitas. bonitas. Pero nos demuestran lo que es el lado malo y lo que es el lado bueno. Sí, En sí, toda la experiencia que hemos vivido juntas, que han sido muy feas, bueno, hemos tenido algunas bonitas, es como decir, existe el cielo y existe el infierno, sí, vamos, existen los sí, es sí, ángeles, nos vamos a sí, algún sitio. Es decir, sí, somos inmortales, creerme de verdad, somos inmortales. somos inmortales. Se muere nuestro cuerpo, nuestra alma no muere. Yo Nosotros estamos aprendí ahí. con ellos y contigo que el ser humano como tal es un ser vestido de carne. O sea, Sí, nuestro cuerpo realmente es una vestimenta sí, que cuando se estropea del uso, de tanto lavarlo, sí. pues empieza a romperse, pues esto es igual, Como dijo Jesús. pero es una vestimenta nada Todo, más, porque lo que somos otra cosa y pasamos a otro lado. Jesús dijo en uno de los mensajes, nos dijo que todo aquel que creyera en mí viviría eternamente. Ahí ya te Hmm. responde que somos inmortales. La verdad que siempre lo digo, que la muerte nadie nos ha enseñado a recibirla, más bien nos lo ponen como algo Claro, y es feo. cierto, yo he aprendido también con todas estas experiencias, porque te cambia mucho la vida y la forma en la que Sí, vives y cómo disfrutas sí, el tiempo pequeño que te permiten estar aquí, que sí. para morir hay que vivir Hay que pasar, es una prueba la y que para vivir pasamos. hay que morir. Está, Realmente para vivir hay que morir. exactamente. Pero de todas formas puedo aseguraros que estamos aquí para pasar por una prueba. Aquí es Hmm. donde somos seleccionados y realmente cuando Sí, nos vamos es cuando vamos a pasar nuestras cuentas. Aquí no sí, importa, pero la verdad que si te estás dando cuenta hay mucho malo más que bueno, pero gracias a sí, Dios el bien existe, tenemos gente muy maravillosa, gente muy buena sí, sí es cierto, y los ángeles existen. Y como es cierto. es que es una verdad como una catedral, por lo menos yo no voy a decir lo contrario nunca, porque desde pequeñita Cierto, yo lo he estoy de acuerdo. vivido lo he vivido, he pasado por loca muchas veces, pero Bueno, bueno, pues he viva la sido muy locura. aislada, me han aislado mucho porque mi mente siempre necesita esa paz, esa tranquilidad, ese espacio. Siempre he estado alejada de las demás personas y digamos que éramos el ser raro, eres un ser raro que no encaja, pero cuando hablas das miedo, porque todo aquello que Sí, hablaba se cumplía, sucedía. sobre todo porque en el fondo no esperas que te contesten y que te esté pasando a ti, porque cuando te están pasando esas cosas lo que no quieres es que realmente que te esté pasando, Bueno, porque Bárbara, son cariño cosas tan mío, duras que dices, ¿cómo con narices me puede estar pasando esto a mí? O sea, ¿qué he hecho yo
Bárbara, para que cariño, esto me pase a mí. el tiempo nos corta. Se ha pasado la hora, bueno, nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Bueno, Pues en el final de todo, para otra al ocasión, final porque de tenemos muchas las cosas. últimas palabras, ¿cómo crees que soy realmente? ¿Crees que soy una persona Grande, malévola, única. Eres grande, interesada, única. No, no, no. O sea, mala yo persona? me ¿Cómo vuelvo, crees que soy en realidad? vuelvo a repetir que eres grande, única, especial y que yo doy Gracias, gracias a corazón. Dios de Un beso tenerte en mi vida. grande, un beso grande. Un beso Un y beso gracias muy por estar grande. aquí. Hasta Gracias. luego, Gracias a ti. Bárbara. Hasta Bárbara. luego, Hasta Mónica. luego, Hasta luego, gracias. Adiós, corazón. adiós. Un beso. Chao. Un beso.